¿Qué tal? Bienvenidos a la polémica del jueves, esta vez con Devin Haney y con Gervonta Davis. Ustedes habrán visto en estas últimas horas uno de los temas del día que ha sido tendencia, ha sido esa reyerta en redes sociales, especialmente en Twitter y en Instagram, donde Gervonta Davis volvió a reflotar aquel viejo video de hace como 4 años, donde Bill Haney, el padre de Devin, aceptaba que Shakur Stevenson era superior a su hijo. Ha cambiado esa perspectiva, pero evidentemente eso ha quedado y cada tanto lo saca a relucir Gervonta Davis y esta vez lo hizo un poco para bajarle los humos a Devin Haney y sobre todo para responderle a Bill Haney el hecho de que lo ha desafiado. Dijo que lo que él le agradaría era una pelea entre ellos dos, entre Devin Haney y Gervonta Davis en 140 libras, una pelea multimillonaria, pero sin cláusulas y sin peso pactado. Todo eso, claro, cae en el terreno de las especulaciones de los fanáticos que ya postean sus gráficos preguntando quién ganaría, cómo sería esa pelea. Para empezar, esa es una pelea imposible. Vamos a recordarlo. Devin Haney ya es 140 y está hablando inmediatamente de subir a 147 libras, algo que está plenamente justificado que siga subiendo. Y todo eso tiene relación con el título de este video. Primero, vamos a la polémica con el peso de Devin Haney y después la polémica con los rivales que no ha enfrentado Gervonta Davis y si lo están cobrando sus propios fanáticos, como lo veremos en este video. Pero lo primero es lo primero. Devin Haney, de acuerdo, vean ustedes ese tuit de Benson, donde, de acuerdo con la Comisión Atlética de California, recuerden que la última pelea, la de Prograis, del fin de semana pasado, Prograis contra Haney, se realizó en San Francisco. De acuerdo con la Comisión Atlética de California, a la hora de la pelea, Devin Haney pesaba 165 libras y Regis Prograis 158,8. O sea, fue un disparate la rehidratación. 25 libras aumentó en menos de 24 horas Devin Haney y 18,8 lo hizo Regis Prograis. Obviamente, como lo establece el sentido común, están respetando las reglas porque a la hora del pesaje llegan en el peso correspondiente. Pero aquí se da evidentemente una ventaja que le ha dado la naturaleza o quién sabe qué. Cuando digo quién sabe qué, siempre hay que dejar el beneficio de la duda de que ese tipo de rehidratación no se logra con métodos naturales, sino artificiales. Siempre queda en la sombra de la sospecha porque evidentemente son demasiadas libras y además son demasiadas libras en un hombre que a la hora de la pelea está con todos sus motores encendidos. Es decir, no es inflado que llega a ese peso. Llega por un método que le permite entrar al cuadrilátero en su 100% de condiciones. Y está claro entonces de que esa es una de las grandes diferencias que hace con cualquiera de los rivales que enfrenta. En esta pelea, repito, fueron 165 libras, lo que habla de que Devin Haney es un 154, si se quiere, ya un 160 libras. Está peleando en 140, lo estaba haciendo en 135 y tiende la mesa de la enorme duda sobre lo que ocurrirá cuando llegue a 147 y a 154. Evidentemente está haciendo historia, es un hombre que tiene mucho talento boxístico, pero no hay que dejar de lado el peso. ¿Y por qué les digo no hay que dejar de lado el peso? Porque hay determinados boxeadores que tienen condiciones naturales que le permiten hacer la diferencia de esa manera. Y no hablamos por hablar. En el pasado reciente hubo una denuncia directa de Amir Khan contra Canelo Álvarez, que el día de la pelea entre ellos, que fue pactada para el peso mediano, 160 libras, a la hora de la pelea, Canelo Álvarez, de acuerdo con Amir Khan, llegó allá por las 187 libras, es decir, aumentó cerca de 30 libras en menos de 24 horas, es decir, entre viernes y sábado. Algo parecido sucedió en la pelea de Canelo Álvarez contra Miguel Ángel Cotto, una pelea que fue pactada en 156 libras, ¿se acuerdan ustedes? El título que Cotto le había ganado a Maravilla Martínez, después lo disputó con Canelo, lo perdió. Pero esa vez, de hecho, me tocó escribir la crónica para ESPN de esa pelea. Lo que marcó la gran diferencia fue la enorme ventaja en el peso que llevaba Canelo Álvarez a ese combate. Y algo parecido sucedió a lo largo de toda su carrera con el travieso Arce.
Y no lo estoy diciendo por decir. Si ustedes van a mi página personal, bernardopilati.com, en la serie Kilos Mortales, hay una entrevista a El Travieso Arce que les voy a reproducir ahora, dura apenas un minuto y fracción, la parte crucial, cuando él dice de que él ganaba porque iba con una ventaja de peso que llegaba precisamente igual que Heine a las 25 libras. Rehidrataba 25 libras y fue ganando campeonatos hasta que mientras iba subiendo categorías le iba costando más porque rehidrataba menos. Cuando llegó al máximo de lo que podía llegar, perdió precisamente porque ya no tenía esa ventaja. Escuchen con atención lo que me dijo el travieso Arce, porque esto representa, ilustra lo que significa tener esa ventaja natural de poder rehidratar lo que se les antoja y mantener el estado atlético, el poder y todo lo que ustedes quieran que signifique una ventaja a la hora de la pelea. Jorge, la conclusión entonces es de que la buena o la mala hidratación decide una pelea. Pues mira, es que esa es la ventaja, pues por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, yo recuperaba mucho peso cuando peleaba en mosca y mosca, yo recuperaba mucho peso de un día para otro, ese era mi cuerpo. Y una vez no me querían dejar pelear porque creo que di 112 libras y estaba en 135 libras al siguiente día después de la hora de la pelea, era mucho, o sea, era 20 libras que había recuperado. Dice, ¿cómo lo hiciste? No, le digo, bueno, pues tomé agua, líquido, comí bien. Entonces, y hay boxeadores que no recuperan nada, entonces yo creo que esa era la ventaja que yo tenía arriba del ring, esa era mi ventaja cuando yo peleaba, que recuperaba mucho peso, entonces por eso ganaba mini mosca, mosca, super mosca, pero a medida que fui creciendo, fui recuperando menos peso, y en la última categoría en pluma perdí porque no recuperé mucho, y mi rival sí recuperó más que yo, Johnny González, y estaba más pesado, entonces esa es, cada cuerpo es diferente, ¿no? Está claro entonces de que la rehidratación llevada a ese nivel es una ventaja. Lo dice más claro imposible el travieso Arce. Yo ganaba por esa razón y no por otra. Fue campeón, es un 5 veces campeón, es un histórico del boxeo mexicano, pero tuvo la honestidad de ser sincero en uno de los métodos que le permitían ir ganando campeonatos uno atrás del otro a medida que iba ascendiendo. La diferencia lo daba la rehidratación. Obviamente, uno esperar que ocurra esa pelea entre Devin Haney y Gervonta Davis, que fue parte de ese desafío de Bill Haney a Gervonta Davis de pelear en 140 libras sin cláusula, sin peso pactado, es imposible. El propio Gervonta Davis, que es un 130 potenciado a pelear en 135, le puso 10 libras obvias en peso, obviamente más que 10 libras, fue 10 libras pactadas con Ryan García en una pelea donde no había títulos en juego, porque evidentemente Gervonta Davis se empuja para ser un 135. No es ni siquiera por términos de tamaño un verdadero 135, es un 130 libras. Y aquí viene entonces cambiando, digamos, cambiando, haciendo el cambio de lo que significa este video, que es polémica por los dos lados. Vamos a dejar a terminar con Devin Haney en el sentido de que uno se pregunta, ¿será ese extra clase que uno lo ve brillar venciendo a todos sus rivales? ¿O simplemente es un hombre que está ganando peleas gracias a la enorme diferencia de peso? Lo denunció y lo denunció a modo de broma el propio Vasil Lomachenko. Basta ver las fotos de ellos dos, uno al lado del otro. Parecía el hijo, Vasil Lomachenko. Y el propio Lomachenko dijo, voy a pelear con un supermediano. Así todo le dio una gran pelea, para muchos ganó esa pelea que terminó cerrada. Y esto evidentemente valoriza el desempeño de Vasil Lomachenko, que enfrentó a un hombre que a la hora de la pelea estaba en el peso, seguramente el peso mediano y por encima del peso mediano cuando lo enfrentó. Está claro entonces de que sí, el peso está permitiéndole a Devin Haney hacer historia en estos pesos chicos. Hay que ver cuando suba a 147 y 154, donde está claro entonces que va a pelear contra sus iguales y allí cambia la cosa, porque también tiene ventajas, como quedó demostrado, en las 140 libras. Y en el caso de Gervonta Davis, se ha dado un caso curioso en estas últimas horas y proviene de sus propios fanáticos. Sabemos que Gervonta Davis no tiene en estos días todavía ninguna confirmación a su próxima pelea. Se sigue insistiendo en una revancha contra el Pitbull Cruz, pero todavía no hay nada confirmado.
Los fanáticos, los verdaderos fanáticos, ahí le estoy colocando algunos precisamente de un foro de estos últimos días, donde se hacen preguntas muy interesantes. ¿Por qué con todo ese talento que demuestra tener, dejó pasar en las 135 libras aquellas grandes peleas, no enfrentando a Shakur Stevenson, no enfrentando a Lomachenko, no enfrentando a Devin Haney, ni tampoco enfrentando a Teófimo López, que ya se fueron en dos de ellos, me refiero a Haney y Teófimo López a las 140 libras? Todavía queda Shakur, todavía queda Lomachenko, aunque Lomachenko sabemos tiene el año próximo una pelea con Camboso, ya está muy cerca del retiro. En este caso, entonces, le insisten por qué no pactan una pelea con Shakur Stevenson para demostrar que es el mejor de las 135, como muchos perciben que lo es. En ese caso, entonces, le siguen cuestionando la falta de riesgos que toma y como ven ustedes, alegan de que PBC al final del día es una suerte de cómplice de Gervonta Davis, porque teniendo un hombre que puede ganar de 15 a 30 millones por cada pelea, evidentemente lo cuidan y le permiten que siga peleando contra rivales a los cuales puede vencer sin problemas. Dice uno de los fanáticos, el tanque se oxida, pero la fórmula sigue siendo exitosa, aprovechándolo al máximo, exponiéndolo al mínimo. Y claro, la duda aquí que también aparece allí es lo que va a suceder ahora con la presencia de Amazon Prime, si les va a cambiar el método y lo va a igualar a lo que hacía HBO, que exigía buenas peleas, que exigía peleas entre iguales, o de lo contrario se van a sumar al tren del éxito y lo van a mantener como una gran atracción, enfrentando a rivales que no le provoquen grandes riesgos, que es lo que le están reclamando los fanáticos. Y aquí aparece el dato inédito que yo les adelanto en el título, en el gráfico de este video, y es que uno de los fanáticos dice también por qué Gervonta Davis no enfrenta a rivales afroamericanos, me refiero a oponentes de raza negra, y uno se queda como pensando, ¿ha enfrentado a alguno Gervonta Davis? Yo fui inmediatamente allí a su récord e increíblemente recién en su quinta pelea, cuando estaba 5-0 en su palmarés, hoy está 29-0 con 27 knockouts. Enfrentó en su quinta o sexta pelea a James Frank, un rival al cual evidentemente venció, es un hombre invicto, no era un rival de aquellos que iban apareciendo para que él fuera inflando su récord, pero el último afroamericano que enfrentó, vean ustedes, fue en el año 2003, es decir, hace 10 años. Son más de 20, 23, 24 peleas que ha realizado desde entonces Gervonta Davis y nunca ha enfrentado a alguno de su propio patio, de su propia raza. Y eso está llamándole la atención a los fanáticos, como nos llama a nosotros, que nos preguntamos si eso no es parte de una estrategia, porque realmente es inusual que eso pase con un boxeador de las características de un Gervonta Davis que uno piensa que debería enfrentar a cualquiera porque tiene las condiciones para vencer a cualquiera. Todo eso bajo la égida, obviamente, de Floyd Mayweather, hasta que hace poco tiempo atrás se separó de él. Y el propio Mayweather, vean aquí también otro antecedente cercano en términos de declaraciones, dijo que Gervonta Davis no podría enfrentar a Devin Haney porque Devin Haney lo destrozaría. Claro, sin decirlo, Floyd Mayweather apeló a lo que ahora estamos viendo, las diferencias de peso en un hombre que en realidad es un 130 peleando en 135 contra un peso mediano peleando en el peso ligero. Evidentemente no había forma de imaginar cómo podía vencerlo. Más allá de que el talento muchas veces compensa, porque vimos la clase de pelea que le dio Vasil Lomachenko a Devin Haney, pero estamos claros entonces de que esa enorme diferencia en el peso hace la diferencia. En ese caso entonces Devin Haney, el verdadero Devin Haney, recién lo vamos a ver cuando llegue a las 154 o quizás a las 160 libras. Y en el caso de Gervonta Davis, creo firmemente, más allá de que he sido siempre un defensor del boxeo de Gervonta Davis, para mí es un verdadero extraclase, pero tienen mucha razón al cuestionarle los rivales, especialmente en esta etapa de su carrera, donde ya es tiempo de salir al campo abierto a buscar los mejores retos para demostrar realmente que es una extraclase y no mantenerse en su zona de confort con la complicidad de PBC. Y hay que esperar entonces si no es tan bien
con la complicidad de Amazon Prime. Ojalá que sean iguales que HBO y le exijan enfrentar a los mejores. Pero como todo, amanecerá y veremos, eso sucederá o no sucederá solamente en el 2024.